Tenemos en línea a María Florencia Delgado. ¿Cómo estás, María Florencia? Hola, muy buen día para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar allí. María Florencia Delgado, bueno, es de Cañada de Gómez, nació allí. Vamos a hablar con ella sobre cine y educación. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Se desarrolló en las áreas de docencia e investigación, es guionista de cine, coordina talleres educativos y disertaciones sobre la expresión audiovisual. Es autora del libro Cine y Educación, el lenguaje audiovisual en la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, libro del que vamos a hablar hoy, editado por la Universidad Nacional de Rosario en el 2014. Actualmente se desempeña como tutora en el curso de Educación, Cine y Fotografía del programa de formación docente en nuestra escuela del Ministerio de Educación de la Nación, que acompaña la capacitación del archivo fílmico pedagógico. Es profesora del seminario Cine y Educación en establecimientos educativos del sur de Santa Fe. Bueno, básicamente, María Florencia, nos interesaba, en principio, que nos cuentes, vos sos licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente e investigadora, y además sos guionista de cine. ¿De qué manera utilizaste a las ciencias y a la biología, a las ciencias biológicas y sociales para el desarrollo de tu trabajo sobre cine? Sí, en realidad, justamente es lo que planteas vos, fue un camino donde todo aportó y donde hubo una convergencia. Cuando empecé a investigar el cine relacionado a la educación, allá por el 2008, lo primero que me topé fue con las neuronas espejo y los procesos empáticos que provocaba el cine. El cine produce empatía y estimula la capacidad de vivenciar el lugar del otro, ¿no? No en el sentido figurado, sino el real. Las neuronas espejo vinieron a explicar un poco ese fenómeno. Así que la verdad que la ciencia aportó muchísimo a la producción del libro, sobre todo la primera parte, donde analiza el sustrato biológico tratando de aportar cuestiones vinculadas con esos procesos, ¿no? ¿A quiénes está destinado este libro, básicamente? El libro es para docentes de todos los niveles educativos y para quien quiera también desarrollar su lado más cinéfilo o acercarse al séptimo arte. Aborda e indaga el lenguaje audiovisual desde perspectivas así neurocognitivas y sociales, y al tiempo que da herramientas también herramientas didácticas básicamente para la implementación y la optimización en el aula. Está dividido en dos partes, ¿no? Una primer parte, que la que te comentaba, que está los 3 capítulos iniciales, que está desarrollado el cine por sustratos, el sustrato biológico a través de lo que produce el cine a ese nivel. Después está el sustrato psicológico, que se analizan fenómenos de proyección e identificación. Y por último hay un sustrato, el otro capítulo, el 3, que habla sobre el cine y la parte política y social, y la influencia política y social. En líneas generales, digamos, y vos también lo expresás de alguna manera, generalmente cuando se ve cine en las escuelas, suele verse con los chicos y después hacer un análisis generalmente del argumento, ¿no? Del contenido de cada uno de los films. Sin embargo, vos decís que no alcanza con esto, ¿no? De que en realidad hay que hacer una alfabetización audiovisual de los alumnos y no verlo solamente desde el punto de vista del contenido, sino que también hay otros aspectos que tienen que ver con el cine que también podrían ser aprovechados por los docentes. Exacto. Lo que decís la palabra es exacta. Creo que hay que alfabetizar audiovisualmente a los docentes para que puedan alfabetizar audiovisualmente a sus alumnos, o por lo menos optimizarle o educar la mirada. Y esa alfabetización también comprende un montón de cosas.
el binomio proyección de película y análisis posterior es lo que más se utiliza en educación. En el relevamiento y la investigación que hice para trabajar con el libro, descubrí eso, que en un 90-95% era como la estrategia didáctica más utilizada. Y la verdad creo que hay que por lo menos aportar distintas cuestiones o anexarle a eso para verdaderamente potenciar el recurso en el aula. Trabajar sobre las lecturas que puede haber en una película con respecto a entender lo que es una trama, una estructura, un análisis más semántico de la imagen, la implantación de los personajes, es decir, cómo se gesta el lenguaje audiovisual, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay otros aspectos. Libro, sí, perdón. No, en el libro te iba a decir que está explicado y bueno, y realmente hay herramientas por lo menos para empezar a tener otra lectura o pensar que el lenguaje también tiene otras aristas que está buenísimo descubrirlas, ¿no? Uh-huh. Y que aportan muchísimo en la clase. Por supuesto. Ahora, vos decías muy bien en el material que me enviaste que no es lo mismo, por ejemplo, si tocas el tema de derechos humanos, hablar sobre derechos humanos en una clase que ver Garage Olimpo, por ejemplo, o hablar sobre marginalidad y en cambio mirar Elefante Blanco, o la dignidad de los nadies de Solana, ¿no? Es decir, ¿cuál es, de qué manera conmueve el cine o puede llegar a transformar ciertas ideas o ir como vos decís, alfabetizando al alumno y al docente, haciendo esta conjunción entre la mirada, entre los sentimientos que provoca el cine y las imágenes que permanentemente uno está viendo en ese momento? Claro, sí, es muy interesante lo que decís. El cine provoca y estimula reflejo empático, o sea, se transmite por energía empática. No hay límite entre eso que pasa y la pantalla. O sea, uno puede vivenciar, Rizzoletti, que era uno de los investigadores del tema sobre empatía y neuronas espejo, decía que bueno, uno se emocionaba en el cine cuando veía películas, no en sentido figurado, sino que sentía y podía vivir orgánicamente lo que pasaba el protagonista. Uh-huh. Por eso el cine deja marca o transfigura. Por eso a veces nos cambia el sentido del humor, para bien o para mal. Y todo esto se puede utilizar y canalizar también a través de la educación, porque esto va a ofrecer, o sea, la capacidad de ponerte en el lugar del otro va a ofrecer inevitablemente una pluralidad en la mirada del contenido. Uh-huh. No es lo mismo que yo hable sobre la dictadura cívico-militar del 78 y decir que fue atroz, que de repente mirar verdades verdaderas que fue claro, la vida de Estela Carlotto. Uh-huh. O sea, la posibilidad de vivenciar lo que, por ejemplo, pasó a Estela en primera persona, seguramente me va a dar otra visión del contenido y va a aportar muchísimo más. Claro que sí, claro que sí. Ahora, el Ministerio de Educación de la Nación está repartiendo en las escuelas medias de todo el país un archivo fílmico interesantísimo que tiene guías para los docentes. ¿Qué opinás acerca de este material? Y creo que tenés un contacto directo, ¿verdad?, con este tema. Sí, el archivo fílmico es una colección de 36 películas que están muy bien elegidas. Está, por ejemplo, Bolivia, Juno, Entre Muros, Preciosa, Siete Cajas, Mundo Grúa, por nombrar algunas, sí, ¿no? Sí. Tiene justamente uno de los objetivos es lograr la alfabetización en las escuelas y que haya una filmoteca, que hay escuelas que a lo mejor no lo están logrando. En las escuelas hay un espacio para la lectura, hay bibliotecas, pero todavía muchas veces se retarda lo que es el equipamiento y también los elementos fílmicos o las películas para que los docentes puedan trabajar con ellas. Entonces, el archivo fílmico va a suplir un poco eso, así que se entregó, creo, a 9.000 escuelas del país.
y aparte el programa educativo Nuestra Escuela lanzó un programa de formación docente sobre educación, cine y fotografía, que la idea también es como optimizar y potenciar el archivo fílmico, darle herramientas en las miradas a los docentes. El curso es gratuito y es online, y hay más de 1.500 docentes que lo están realizando. Bueno, muy bien. Que, bueno, María Florencia Delgado, sí. Yo te agradezco mucho esta comunicación. Quiero volver a repetir el nombre del libro. ¿Se consigue acá en Buenos Aires, María Florencia? Sí, el libro es Cine y Educación, después tiene un subtítulo re choclo que se llama El lenguaje audiovisual en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y lo pueden encontrar en la librería universitaria. Ah, muy bien. Que está ahí por Moreno. Bien, bien. Bueno, María Florencia, te agradecemos la comunicación. Vamos a volver a poner tu libro en nuestro Facebook y a difundir tu trabajo. Y te agradecemos mucho que hayas estado acá en Sintonía a Educar. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gusto conocerlos. Cariños, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Sintonía Educar. Una nueva mirada sobre la educación y la cultura.